Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. China y Japón disipan rumores de un deterioro en sus relaciones durante la cumbre de la APEC. Después de que Donald Trump se marchara, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi se reunió con el presidente chino Xi Jinping y anunciaron que ambos países acordaron construir un vínculo estratégico mutuamente beneficioso. La cifra de muertos por el paso del huracán Melissa en el Caribe subió a 49, 30 de ellos en Haití y 19 en Jamaica, donde continúan las labores de búsqueda y rescate. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno se ha ido debilitando hasta dejar de ser un ciclón tropical. En Países Bajos, el partido centrista D66 es confirmado como el ganador de las elecciones parlamentarias del pasado miércoles y supera así a la ultraderecha. Así las cosas, el líder liberal Rob Jessen está en camino a convertirse en el primer ministro más joven de la historia del país. Vamos a empezar en Corea del Sur, sede de la cumbre de la APEC y lugar de encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Ambos líderes acordaron construir lo que llamaron una relación estratégica mutuamente beneficiosa y de esta manera disiparon los rumores de un deterioro que se generaron tras la llegada al poder de la mandataria, una conservadora de línea dura. Nuestro enviado especial, Adrián Foncillas, con los detalles. Durante meses se habló de la reunión de Trump y Xi en la cumbre de la APEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Se produjo en realidad en la víspera. Trump se despidió de Xi Jinping, atendió a la prensa ya en el Air Force One y horas después repartía caramelos en la Casa Blanca por Halloween. Había dejado en Corea del Sur a una veintena de líderes que representan más de la mitad del comercio global y que desde hoy comparten sus desvelos, principalmente los aranceles de Trump. En la cumbre disfruta Xi desde hoy de la atención y los focos mediáticos sin competencia, presentándose como el socio sólido frente al proteccionismo de Trump. Lo decía hoy en la apertura. Este mundo sufre cambios no vistos en un siglo y cuanto más turbulentos son los tiempos, más unidos tenemos que estar. La puerta china siempre estará abierta. Y es que en esta pugna mundial por las atenciones y los afectos, la acreditada alergia de Trump a los cónclaves gremiales también beneficia a China. En esta cumbre, algo parecido a unas olimpiadas diplomáticas, Xi se ha reunido con los líderes de países con los que ha tenido o tiene relaciones áridas. Lo ha hecho con Sanae Takaichi, la nueva primera ministra japonesa. Es ultraconservadora, asidua al templo Yasukuni, donde se honra la memoria de una docena de criminales de guerra y tenazmente hostil con China. Tanto que Beijing, rompiendo todas las convenciones, ni siquiera la felicitó la semana pasada por su nombramiento. Hoy ha dicho Xi que quiere trabajar con Takaichi para construir unas relaciones bilaterales estables. Antes se había visto con Mark Carney, primer ministro canadiense, y al que invitó a visitarle en Beijing, algo que no ocurre con un primer ministro canadiense desde 2017 porque las relaciones con Trudeau alcanzaron sus cimas más profundas. Ahora Ottawa y Beijing están unidas por los ataques arancelarios estadounidenses. Trump rompió de forma unilateral y abrupta las negociaciones comerciales con Canadá y desde entonces Carney se ha esforzado en extender sus lazos con Asia y especialmente con China para rebajar su dependencia con el vecino de abajo. En noticias de la Franja de Gaza, Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos como parte del acuerdo de intercambio y así son ya en total 225 los cadáveres que han sido trasladados a territorio gazatí. La entrega se dio después de que Hamás devolviera el jueves los restos de otros 2 rehenes al lado israelí. Todavía queda pendiente la devolución de 11 cuerpos, pero el grupo islamista ha argumentado dificultades para encontrarlos entre las ruinas del devastado enclave. En Líbano, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, reapareció con un mensaje firme en medio de una nueva escalada en la frontera sur. Sus declaraciones llegan tras una incursión israelí en la localidad de Blida, donde un funcionario municipal perdió la vida. El presidente Joseph Aoun endureció su postura y ordenó reforzar el despliegue militar en la zona. Desde Beirut, Etel Bonet nos amplía la información. El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, reapareció esta tarde con un tono firme y desafiante. Desde Beirut sostuvo que el movimiento mantendrá su posición frente a Israel y pidió más presión internacional para obligar a Tel Aviv a cumplir los compromisos asumidos en el marco del alto el fuego. También criticó la postura de algunos aliados del Líbano
a quienes acusó de favorecer los intereses israelíes y subrayó que la resistencia no cederá ante amenazas ni presiones externas. Su intervención coincide con el creciente malestar en Beirut tras la incursión israelí en la localidad de Blida, en el sur del país, donde un funcionario municipal murió durante una operación terrestre. El ataque provocó un giro en la postura del presidente Youssef Aoun, quien ordenó reforzar el despliegue del ejército en la frontera y advirtió que las fuerzas libanesas responderán a futuras violaciones del territorio nacional. Un cambio significativo respecto a su anterior estrategia de contención. El movimiento llega pocos días después de la visita de la enviada estadounidense Morgan Ortagus, que había llamado a la calma y a mantener la coordinación con las fuerzas de paz de la ONU. Pero tras lo de Blida, el clima político y militar ha cambiado. Hoy, nuevos bombardeos israelíes en el sur dejaron al menos 3 muertos. Con el sur del Líbano nuevamente bajo riesgo de escalada, el escenario cambia. Ya no solo Hezbollah quien lanza advertencias, sino el propio Estado libanés quien redibuja su umbral de tolerancia. Melissa se debilitó rápidamente este viernes hasta dejar de ser un ciclón tropical, así lo reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y ahora se cuenta el mortífero balance tras su paso por el Caribe. Ya son 49 los fallecidos después del anuncio de las autoridades de Jamaica de la muerte de 19 personas, además de 30 víctimas mortales en Haití. Este es el impacto de la tormenta más fuerte que ha azotado el planeta este año. Casas sin techo, otras apenas en pie y muchas destruidas por completo. En Jamaica la magnitud de la devastación es evidente, mientras los residentes comienzan la dolorosa tarea de recoger los pedazos. Ojalá pudiera explicar el dolor. El dolor, no sé, es como si el corazón y el estómago se te reventaran. Es demasiado, demasiado. El huracán le hizo plantearse tomar una decisión impensable. Solo digo que si nos hubiéramos quedado, habríamos muerto porque tengo 1, 2, 3 y un bebé y una niña pequeña. Y pensándolo bien, si tuviera que elegir a uno, no sería agradable. Las autoridades afirman que el 90% de los tejados de la comunidad costera de Black River han quedado destruidos. Tampoco queda prácticamente ninguno en pie en la ciudad de Montego Bay. Ahora se está llevando a cabo una limpieza a gran escala, dirigida en gran parte por los propios residentes. Alfred Hines, de 77 años, camina descalzo entre el barro espeso y los escombros, agradecido simplemente por estar vivo. Cuando el agua subió, me di cuenta de que la situación se pondría grave y que tal vez tendría que escapar. En un momento dado vi que el agua me llegaba a la cintura y unos 10 minutos después me llegaba al cuello, así que decidí escapar. Estoy limpiando, sí, limpiando ahora mismo. Alfred es una de las aproximadamente 400.000 personas afectadas por el huracán Melissa. Más de 25.000 personas siguen hacinadas en refugios en todo el oeste de Jamaica, con el 72% del territorio aún sin electricidad y solo un tercio de las redes de telefonía móvil restablecidas. En otras noticias de la región, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe. En un comunicado, la organización cuestionó la justificación de la ofensiva, la calificó de inaceptable y alegó que viola el derecho internacional. En el documento se insta a las autoridades a mantener el uso de métodos policiales para llevar a cabo la detención de sospechosos como lo establece la ley. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa descartó que las Islas Galápagos vayan a ser utilizadas para el retorno de una base militar de Estados Unidos. Durante una entrevista, el mandatario dijo que los lugares en conversación son las ciudades costeras de Manta y Salinas, donde ya hay construidas instalaciones militares y es más fácil activar una base, y que el tema ya fue discutido con la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien visitará el país por segunda vez la próxima semana. Los ecuatorianos decidirán en un referendo el 16 de noviembre si permiten bases militares extranjeras en el país, lo que está prohibido por la Constitución desde 2008.
En Países Bajos sigue el recuento tras las elecciones parlamentarias. Sin embargo, la Agencia Nacional de Prensa, ANP, indica que el Partido Liberal Progresista D66, liderado por Rob Jessen, se impuso en los comicios. La agencia sitúa al partido centrista como la fuerza más votada por delante del ultraderechista PVV de Geert Wilders, con la que empata el número de escaños, 26 cada uno. Me complace enormemente que la agencia de noticias neerlandesa acabe de anunciar que D66 ya no puede ser superado y que nos hemos convertido en el partido más grande en estas elecciones, un resultado histórico para D66. Estoy muy orgulloso de ello. Al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad de empezar a explorar rápidamente opciones esta semana para formar un gabinete estable y ambicioso. El caso del príncipe Andrew de Inglaterra sacudió a la opinión pública. Los británicos destacan que la decisión del rey de apartarlo de su título y de sus labores reales fue acertada, pero el escándalo en la Casa Real Británica está precedido por otras numerosas controversias en las casas reales europeas. Repasamos los casos más destacados. Llueven escándalos en las coronas europeas. El último protagonista, el príncipe Andrés, para una corona británica que no dudó en despojar de sus títulos al hermano menor del actual rey británico y que en adelante tendrá que vivir en Sandringham. Una emancipación dorada para un royal cuya vinculación con el malogrado y acusado de pedofilia Jeffrey Epstein han acabado con su carrera en la realeza. Fue la decisión correcta porque no necesitamos que la familia real se distraiga con algo que podría ser muy perjudicial para ellos. Un caso similar ocurrió recientemente en Noruega. El hijo mayor de la princesa de Noruega acumuló este historial según la fiscalía. Det er i dag tatt ut tiltalebeslutning mot Marius Borg Høiby. Hoy hemos decidido presentar cargos contra Marius Borg Høiby. Se le imputan 4 delitos de violación, maltrato en relaciones íntimas contra una expareja y contra otra expareja. Se le imputan varios actos de violencia, alteración del orden público, daños a la propiedad y violación de una orden de alejamiento. También se le imputa haber filmado los genitales de varias mujeres sin su conocimiento ni consentimiento. Og han også tiltalt for å ha filmet underlivet til en rekke kvinner uten deres viten eller samtykke. Pero la joya de la corona se la llevó uno que sí fue rey. El fin del reinado de Juan Carlos I estuvo marcado por presuntas infidelidades, pecata minuta que no representa delito alguno, pero llegaron los jeques. Por ello, los fiscales españoles apreciaron que la representación de Juan Carlos a empresarios en tierras árabes no era más que una tapadera para un entramado de comisiones poco ortodoxas, causa que fue archivada por el Tribunal Supremo por falta de certezas, pero que mandaron al ya rey emérito a Abu Dhabi. De recibir el título de manos del dictador Francisco Franco y esparcir glamour allí donde viajaba, Juan Carlos tuvo que abandonar la zarzuela y pasarle el testigo a Felipe, salvando la herencia de una realeza española cuyo regreso cumple 50 años. Hoy es Halloween y en Estados Unidos es toda una fiesta de excentricidades. En este país la gente se divierte asustando a sus vecinos y algunos decoran sus casas para atraer a los curiosos. Es una competencia para ver quién tiene las mejores ideas. Vean ustedes. Probablemente hayas oído hablar de casas embrujadas, pero ¿alguna vez has oído hablar de lavaderos de autos invadidos por zombies? La idea nació durante la pandemia de COVID-19, cuando la mayoría de los eventos de Halloween fueron cancelados. El concepto tuvo tanto éxito que la tradición continúa. Hemos hecho muchas cosas aterradoras esta temporada y creo que esta es con diferencia la más espeluznante. En todo Estados Unidos, los aficionados a los sustos y a los ruidos extraños compiten con decoraciones para asustar a sus vecinos. En Los Ángeles, esta pareja no escatima esfuerzos para atraer las miradas. Halloween es la fiesta en la que realmente puedes desatarte. Rara vez viajamos. Decoramos para Navidad, pero de forma bastante sencilla. En cambio, para Halloween siempre estamos presentes. Algunos optan por temáticas particulares o se inspiran en sagas famosas, como aquí, con la familia Addams al completo. Para la familia Blackstone, el universo de los piratas invade su casa en Halloween. Empezaron a decorar en 2018 y cada año añaden nuevos elementos que atraen a los niños del vecindario. Resulta que la mayoría de los niños que vienen aquí están más interesados en los disparos de cañón que en los dulces. En Nueva York, algunos añaden un mensaje político, como esta casa que muestra con humor lo que piensa Donald Trump.
La Casa Blanca del Horror. Elijan a un payaso. Obtendrán el circo. Me pareció hilarante. Pensé, vaya, no puedo creer que alguien haya tenido una idea así. En Inglaterra, este zoológico decidió alimentar a sus animales con calabazas. Estrategia publicitaria o mensaje político. En cualquier caso, Halloween volverá a hacer correr mucha sangre este año. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.